le va a caer una plaga de Egipto. Les propongo, ahora sí, pasar a otra parte. Justo me cayó la batería ahí de fondo. Pasar a otra parte que les quiero proponer hoy y empezar esta transición un poco con lo que veníamos hablando. Reaccionar a gente no creyente, o por lo menos que no relacionamos con el palo creyente, hablando de Dios. Y en estos videos, algunos los vi antes y dije, che, es interesante mostrárselos y reflexionarlo junto con ustedes. Y en estos otros videos me los pasaron y no los vi. Pero me dijeron, che, reacciona a esto que es interesante. Acá, este sí lo vi, este video sí lo vi. Ella es una creadora de contenido que yo sigo, muy recomendable. Ella justamente hace contenido de mitología griega. Ella explica y cuenta mitologías griegas que creo que se utilizan mucho en la filosofía. Y evidentemente en esta nueva búsqueda que estoy tratando de ampliar mi cabeza, es que consumo mucho su contenido. Ella es Agu Piti, les sugiero que la puedan seguir porque realmente es muy recomendable su contenido. Y en este video me pareció interesante lo que habla acerca de la religión y la mitología, ¿sí? Así que escuchen esto. A ver qué opinan. La religión hoy en día... Escuchen, como conté hace un rato, hoy tuve una entrevista con el psicoanalista Juan Carlos Contreras. Hablamos sobre mitología griega y hablamos sobre teología, religiones en general. Él contó que él es católico practicante y estuvimos hablando un poco sobre qué pasa con la religión hoy en día. Y ante esto yo tengo una duda, porque yo tengo una postura que yo sé que es controversial y sé que acá muchos de ustedes me van a soltar la mano, pero a mí me cuesta mucho creer en el ateísmo puro. ¿Y esto por qué lo digo? Yo creo que cuando estamos en un problema de verdad, o sea, posta tenés un problema, tenés algo que te aqueja, tenés algo que te preocupa muchísimo, que es una urgencia, me cuesta creer que no se te ocurre, no digo un Dios, pero que hay algo más allá que te puede ayudar. Yo creo que las personas necesitamos realmente, como que es una necesidad de nuestra alma, creer en algo que vaya más allá de nosotros. Y que el ateísmo es como profundamente desesperanzador. Y no lo juzgo, y yo la verdad es que tampoco, yo tengo un montón de cuestionamientos propios alrededor de las religiones y de las creencias, como que tampoco es que suscribo. Bueno, eso, que practico una religión en particular, la verdad que no. Pero pienso mucho en esto de, no creer en nada. Es como que te rompe muchísimo lo que durante generaciones y generaciones y siglos de humanidad reprodujimos a nivel, bueno, vos tenés que ser bueno porque viene un premio en la otra vida, o no pasa nada cuando te mueras porque hay vida después de la muerte, que puede ser el paraíso o el Valhalla o lo que sea en función de lo que creas, pero esto de pensar, cuando realmente no hay nada, si yo de corazón pienso que después de la muerte no hay nada, si de corazón pienso que no importa si sos bueno o sos un mierda, o si haces las cosas como las hagas, te morís y hasta ahí. Siento como que qué angustiante, ¿no? Como que profunda desesperanza, y me parece que eso puede ser sociológicamente un mal que aqueja en la actualidad. No sé, es algo que estoy pensando ahora, quiero saber, nada, ¿qué opinan? Como ¿qué pasa con ese vacío? ¿Cómo llenamos este vacío como sociedad si ahora hay cada vez menos gente creyente, o menos gente practicante, o menos gente que encuentre un refugio en la religión? ¿Qué opinan? En este tipo de videos yo me doy cuenta de que hay una necesidad interna, común a cualquier ser humano, de poder filosóficamente, y no es porque estoy leyendo un libro de filosofía, sino porque esto es así, filosóficamente entender de dónde venimos, hacia dónde vamos, quién soy y qué hay, ¿sí? Y este principio de la filosofía, ¿sí? Que no necesariamente tiene que ver con religión, sí es el principio de la búsqueda religiosa. Entonces, fíjense que ella decía en una parte del video, es un poco vacío y es un poco devastador esta idea de decir, no hay nada después de allá, no hay nada más allá de esta vida. ¿Realmente esto se termina acá? Entonces, este pensamiento, más desarrollado en algunas personas que en otra, a mí me hace pensar la necesidad básica de cualquier ser humano
de encontrar alguna respuesta a ese vacío existencial de entender qué hay más allá de nosotros y qué sigue después de la línea de la muerte. Y yo creo que lo mejor que se puede hacer, y sobre todo yo siendo cristiano, es estar cerca cuando pasen este tipo de discusiones. Por eso yo les decía que el problema que a veces nos encontramos los cristianos es que como nosotros discutimos y nos hablamos entre cristianos y olvidamos de que fuera del círculo y de la burbuja cristiana hay gente que está planteándose cosas así, como se planteaba Agupiti, que por cierto, ella, por lo que tengo entendido, no se considera cristiana. No es cristiana, de hecho. Pero ella dice, pero no podría considerarme atea. Porque es devastador, es un poco angustiante y vacío la idea de pensar de que no hay nada más allá, ¿sí? Y es por eso que me interesa que estemos atentos a este tipo de cuestiones, porque este pensamiento es filosófico y es inmanente a cualquier característica humana, sea del palo que sea y sea de la cultura que sea. Por eso, en las culturas más alejadas de Occidente, incluso a veces prolifera muchísimo más la cuestión espiritual diversa, por ejemplo en el hinduismo, en ¿cómo se llama? No sé, en las occidentales en general. Fíjense que son como incluso mucho más atravesados por la vida religiosa, a veces que la propia experiencia occidental, ¿verdad? Que el monoteísmo occidental clásico, ¿sí? Entonces, por eso es que me interesaba que mostrarles este video, para mí, como un ejemplo de lo que sucede en el circuito interno de cualquier mente humana, ¿sí? Y por eso es que les planteo en este streaming que empecemos a ser relevantes en este tipo de discusiones que evidentemente nosotros hemos resuelto en la experiencia cristiana y en el encuentro con Cristo, pero que evidentemente mucha gente no se lo ha encontrado y que sigue teniendo este tipo de debates, y creo que nosotros tenemos que estar ahí. Creo que está bueno estar ahí y está bueno hacérselo, porque claramente la vida entendida como que hay un porvenir más allá de la muerte te regula y te da eje en la vida. Fíjense que hay una cuestión en actitudinal, hay una cuestión en la conducta de las personas que creen que existe algo más allá y versus aquellos que no creen que hay algo más allá. No sé cómo explicarlo, pero hay una actitud sobre cómo pararse sobre la vida. Porque cuando uno dice, che, en algún momento todo esto va a ser juzgado, créase en lo que crea, en algún momento todo esto va a ser juzgado, en algún momento vamos a hacer una rendición de cuentas delante de un ser superior, eso te tiene que regular. No puede no regularte. Creas o no creas que es Jesús, o que es Dios, o que es el Dios judío, o Alá, ¿sí? Hay una cuestión regulatoria, que eso es lo que es en esa discusión que creo que es importante que tenemos que estar. Quizás estoy siendo muy rebuscado. Me interesa si ustedes piensan que estoy siendo muy rebuscado, ¿eh? Quizás me están diciendo, che, Johnny, no sé, estás hablando en un idioma extraño. Pero quiero que nos introduzcamos más en esto, ¿sí? Y me parece que es una misión cristiana empezar a andar en estos mares, ¿sí? Me parece que es una misión cristiana poder ser parte de discusiones relevantes por fuera del cristianismo. A eso es a lo que me refiero. Antes de pasar a reaccionar a algunos videos que yo no vi, ¿sí? Porque eso quizás me va a sacar un poco de eje. Sí quiero mostrarles los primeros que vi. Y Agupiti, para mí, una creadora de contenido, y creo que es licenciada en filosofía o en letras, algo así, que hable acerca de la necesidad de tener un eje regulador religioso, más allá de que ella no se considera cristiana. Y vieron que ella decía que estamos entrando en una fase donde la gente quizás considera que no es tan necesario tener una creencia. Bueno, miren otra lectura, quizás opuesta, hecha en una charla de Jordi Wild. Si no conocen a Jordi Wild, les recomiendo el contenido de Jordi Wild. Es un creador de contenido español, muy famoso, de muchos años, de muchos años, que tiene charlas interesantes de neurociencia, de astrofísica. Él se junta en tener charlas muy interesantes que streaming que duran 5, 6 horas, 4 horas, que es una locura, pero que son hiper mega rompedoras de cabeza. Y miren lo que dice Jordi Wild en una charla que ahora no me acuerdo con quién era. Miren lo que va a plantear, Miren lo que va a plantear, porque me parece muy interesante que estemos en esta discusión, hermanos, Discusión, Está regresando la fe en los jóvenes. Ya, lo que parecía imposible, sí, es decir, verdad.
teníamos la idea de, vale, cuando la sociedad avanza tecnológicamente, la religión, la fe y Dios va desapareciendo, va quedando relagado y va a haber un punto en el que nadie, más allá de un 1% de la población, creerá en cosas espirituales. Pues se está viendo que ahora mismo está pasando lo contrario. La gente más joven, nuestra generación es la más atea, pero la gente más joven está empezando a tener fe en volver a creer en Dios, en la religión y en la espiritualidad, porque no tiene por qué ser el catolicismo, claro. Puede ser lo que cada uno... Según el CIS, que es el Instituto de Estadística de España, en 2009 solo un 9% de la juventud se manifestaba como creyente. Hoy es un 15%. Wow. Casi lo dobla. Sí, sí. Y esto es una tendencia, lo que significa que si a lo mejor esto lo comprobamos en 2 años, en vez de un 15 es un... Puede parecer no mucho un 15%, pero si entendemos de que se duplicó, es lo que está explicando ahora mismo, que esta tendencia es de mínima interesante y en una sociedad que está en una fase muy progresista. La sociedad española está en una fase muy progresista, similar a la fase progresista que tuvimos acá en Argentina hace 10 años atrás. ¿Sí? En la época de... ¿Se acuerdan de Cristina, de Macri? Para los que son argentinos, tuvimos una fase muy progresista. Bueno, con Alberto quizás tocó el pico el feminismo, el progresismo y esta fase social, y que luego pegó un giro interesante hacia la derecha, que esto lo hemos hablado muchas veces en algunos streaming. Bueno, España está en una fase progresista, está en una fase más de izquierda, si se quiere inclusive, aunque entiéndase que es una izquierda progresista, porque también eso se puede debatir. Y él está hablando, che, ojo que acá hay una tendencia, se duplicó y esto puede seguir pasando. Miren, lo voy a retroceder un poquitito más. Casi lo dobla. Sí, sí. Y esto es una tendencia, lo que significa que si a lo mejor esto lo comprobamos en 2 años, en vez de un 15 es un 22. ¿Cómo lo veis? O sea, ¿lo veis lógico? ¿Lo entendéis? Porque parecía que Europa iba ya camino del ateísmo total. Está regresando la fe. Sí. ¿Ven? ¿Ven lo que les digo? En los últimos streaming lo vengo señalando muchísimo. Es cada vez más habitual la manifestación cristiana o religiosa, pero sí creo que con un énfasis muy marcado en el cristianismo, de la sociedad occidental. O sea, hay un giro donde la sociedad occidental parecía que apostaba por un pensamiento mucho más progresista, mucho más ateísta, mucho más alejado de las concepciones religiosas y cristianas de la vida. De repente Occidente empieza a dar un giro, ¿sí? Empieza a ganar la derecha tradicional y conservadora en muchísimos países de Latinoamérica, en Estados Unidos. Está llegando a Europa, ya digo, Europa está más en una fase, está en una transición. Jordi Wild debe tener 40 y tantos, pero yo les digo que desde los que tenemos 30 y pico para abajo, está mucho más marcada una búsqueda religiosa y una concepción religiosa de la sociedad. Y es por eso que me parece que es muy importante, principalmente los que tenemos una fe sólida y una fe cristiana sólida, rompamos la burbuja y estemos ahí para este debate. Estemos ahí para esta discusión. Estemos ahí para esta búsqueda filosófica que quizás en mucho no va a terminar no va a concretar en una adhesión a la fe cristiana. Pero sí creo que es muy importante que seamos parte del debate y de la discusión de este tipo de planteos. Fíjense que personas relevantes lo están notando. Están diciendo, che, guarda, ojo, atentos. Porque la tendencia indica que esta marca de pequeño porcentaje religioso y cristiano empieza a crecer, empieza a duplicarse y es una tendencia, ¿sí? Y nosotros tenemos que estar ahí. Vayan dejándome en comentarios qué piensan, qué reaccionan, qué piensan de estas cosas que les estoy mostrando, ¿sí? Y fíjense que no le estoy poniendo ni a Dante Gebel, ni a Fabián Liendo, ni a John MacArthur. No le estoy poniendo pastores, le estoy poniendo gente que está fuera del palo. Pero que están charlando acerca de el palo que nos ha identificado a nosotros. ¿Right? Miren vamos con otro. Este también lo vi. Hay unos jóvenes en Estados Unidos que han conseguido darle la vuelta a la Biblia y hacerla rollo millennial. ¿Cómo? ¿La han traducido? Sí, ya está traducida. La han traducido al lenguaje visual. La han cambiado, ¿vale? Y su propuesta era... No, es un típico libro de mesa con imágenes, con fotos rollo de Instagram. Unos tíos que en 2016 se pasaron... ¿Bancan? Lo que esa propuesta de hacer una Biblia con un rollo más... hablaba como... se me pegó el gallego. Esa propuesta de... ¡Hostia, tío, joder! ¡Que se me pega!
Esto de una Biblia mucho más gráfica. Un típico libro de mesa con imágenes, con fotos rollo de Instagram. Unos tíos que en 2016 se pasaron al cristianismo y vieron que la Biblia, bueno, lo que es un libro negro con mucho texto, y pensaron que había un nicho de mercado de gente joven que quería acercarse a la Biblia y les tiraba muy para atrás el objeto religioso que era antiguamente. Y han sacado una Biblia, hicieron una campaña en Kickstarter, recaudaron 60.000 euros súper rápido y están facturando 14 millones al año vendiendo Biblias bonitas. Biblias para los millennials y para la generación Z. Necesito visualizar esto. Explícamelo un poco cómo es una Biblia bonita. En la newsletter estará. Mira, por ejemplo, tú aquí tienes típicos libros de mesa. Sí. Nueva York, Dubái, tal. Vale. Pues eso, pero en Biblia y en bastantes fascículos. Muy coleccionismo, con imágenes muy, Vale, muy me grandes. gusta, Furor absoluto. A ver, ¿cómo se llama? Se llama Alabaster. ¿Bancan este tipo de proyectos, de propuestas? Entiendo que muy probablemente sean cristianos quienes... O son cristianos o son gente que entienden el mercado cristiano, que también puede ser también por ahí, Puede ser también por ahí. Está la Biblia anime. Está el anime que creo que cuenta historias bíblicas. Eso sí había visto, pero no sabía que había una Biblia anime. Me interesa. En lo personal, yo sí banco. Entendiéndolo en su contexto, ¿sí? La Biblia es un libro demasiado profundo como para que nosotros... simplemente podamos hacerla chévere. La Biblia tiene partes que son chéveres y tiene partes que son muy poco chéveres. Esa es la realidad. Y entonces, para mí el objetivo no es hacer chévere algo, sino es acercar algo a la sociedad. Una crítica que he hecho en las épocas donde yo hacía contenido para cristianos, una crítica que yo suelo hacer mucho es esto de... Para mí no tiene tanto sentido regalarle a una persona que es neófita en la fe o que no es cristiana, regalarle una Biblia. Para mí no tiene tanto sentido. Porque para mí la Biblia es un libro muy difícil. No es un libro fácil. Tiene muchos contextos diferentes, son muchos libros diferentes. De hecho, la gran mayoría no sabe que la Biblia es una biblioteca. Entonces quieren arrancar a leerlas desde el Génesis y suerte con eso. Banco el acercamiento a la sociedad de las cuestiones bíblicas, entendiendo de que no existe algo así como una Biblia gráfica, pero sí puede existir una síntesis bíblica o eso sí puede pasar, y me parece que puede ser interesante, aunque seguramente hay mucha cuestión interpretativa en el medio. Pero por ejemplo, The Chosen, la serie de Chosen, que yo soy fanático de la serie de Chosen. Hay cristianos que no le gustan, ¿viste? Porque hay cristianos que le gustan más cuestiones más ortodoxas. A mí sí me gusta muchísimo cuando se hace un producto más ameno para aquel que no está tan adentro o aquel que es más neófito, ¿sí? No todos podemos ser cabeza de termo del asunto. Así que bueno, me parecía interesante mostrarles... Estas cosas están pasando en la sociedad y nosotros tenemos que estar ahí, ¿sí? Que sí, por ejemplo, te hacen yo a este punto ya estoy pensando que alguien me hizo algo. Si te hacen un embrujo o algo así, van a una bruja y le dicen, a esta cagarle la vida. Siento que... No, mentira. Ya, bueno, ¿qué hacen? Vale, algo no así? te entiendo. No entendí nada. A ver, Si va una persona y pone tu foto y dice a este, le dice... Espera, que la está traduciendo mal. mi A ver, amigo Vale. te va a traducir lo que Bueno, quiere Malena lo que quiere decir es de que si vas a un brujo y le decís con una foto, quiero que a este cojudo me le caes la vida. Ajá, eso. ¿Ustedes creen que si esa persona cree en Dios y ora y tiene una relación muy fuerte con Dios, le puede llegar eso o no? No, en le absoluto. llega. ¿Querés que te diga algo No que tengo me idea. dijo una vez una... Buen debate, ¿eh? Buen debate. Yo me acuerdo que hace poquito había reaccionado a un video de una iglesia evangélica que había salido como a romper una estatua del Gauchito Gil, o no sé si a romperla, pero como a reprender una estatua allá en Misiones, donde el Gauchito Gil evidentemente es un palo religioso bastante importante. Y yo hice una reflexión acerca de eso. Y acá como que entiendo que están hablando un poco el debate de, che, si alguien te hace como un gualicho, un amarre o alguna brujería, por decirlo así, como si se puede contrarrestar. A ver, vamos de vuelta con esto, para entender de qué están hablando. Quiero que a este cojudo me le caes la vida. Ajá, eso. ¿Ustedes creen que si esa persona cree en Dios y ora y tiene una relación muy fuerte con Dios, le puede llegar eso o no? No, en le absoluto. llega. ¿Querés que te diga algo No tengo idea. que me dijo una vez? Antes de que sigan, ¿qué piensan ustedes? Si a una persona le hacen una brujería, un amarre, un gualicho, como sea que le digan en su región, y la persona tiene una relación fuerte con Dios, como decía ella, ¿le llegan? ¿Le puede llegar? ¿Y si tiene una relación que está media floja de papeles con Dios, sí le llega? ¿Qué piensan?
Una tía bruja que le manda un beso me dijo, vos le das la capacidad a eso que te afecte. Porque cuando vos sos débil de mente te afecta. Porque si vos estás, pucha, creo que me hicieron, por ejemplo, eso que te dijiste en tu boca, me entró te lo una- tenés que quitar. una duda, pero yo confío que yo estoy así unida con Dios y nadie me puede hacer daño mientras Él esté conmigo. Vos sos la Ni reina de la nada. manifestación. Malena, Yo escucha, soy la reina de la manifestación. claro, Sí, ¿verdad? escuchen, cuando uno manifiesta y dice, pucha, no sé por qué atraje esto, traje un hombre bueno, atraje plata. Así mismo, como ustedes atraen cosas buenas en su vida, cuando ustedes dicen, pucha, creo que alguien me hizo brujería, creo que por eso se me está cayendo el pelo, creo que por eso esta mitad está caída, se empiezan a poner susceptibles hicieron brujería? y atraen Es que la esas Biblia cosas. lo dice, el que duda, ¿cómo es? El que duda se ahoga, algo así. Malena, ¿no? ¿Qué? Malena, Como si no dijo sabes- la Biblia. Malena, por favor, si no La sabes, no digas. Biblia se lo dijo a Malena, hablando. Hay una parte de la Biblia que dice que no hay que dudar porque... ¿La duda no es de Dios? ¿Algo así? Ah, eso era. De que... A ver. ¿Viste? Ese que... Perdón a todos los que... Nivel intelectual evangélico promedio, Tristemente, leen la Biblia, chicos. No, ¿viste esa historia del que camina sobre el agua? Jesús. Es- ¡Puta madre! Se fue a la mierda esto. ayuda. No, no Aquí está. fue Jesús. Dice Ándatela. Salmos 1.6. Escuchen. Oye, ¿la escucharon la historia de ese que camina sobre el agua? No era Jesús. No es Jesús, ¿no ves? Escúchame, ponémela. No es Jesús. Ponémela. No es. Malena, ¿Cómo no va a ser Jesús el que Malena. camina en el agua? No, este es un Este es el, este es el nivel de debate típico de grupo de jóvenes de mega iglesia adicta al worship, adicta a Hillsong. Este es el nivel de debate de mega iglesia evangélica, grupo de jóvenes adicta a Hillsong que esperan terminar el culto para poder jugar al ping pong y pedir unas pizzas. versículo de la duda que te lo quería Claro, leer. yo sé, Ah, pero no, dale. no podemos seguir con el stream. Pero después de no lo es que dijo Jesús Malena. el que le dice ¿Quién que es no el de la historia dude. que camina sobre el agua? Hay No, otro. chicos, chau. Hasta mañana. Hay otro Ha que sido un quiere placer. caminar sobre el agua. Otro. No lo Pedro, tengo. espera, Pedro quiere ganar espera, el agua. espera. Déjala parir a Malena. A ver, Según se va a yo, explicar. Hay otro que intenta hacer No lo lo mismo. caminó, A lo ver. dividió el mar en dos. Ese es Eso fue Moisés. Ese fue Moisés. Él dividió el mar. ¿Cómo está tu relación con Dios, Malena? Así dijo. Soy la Así mejor es, amiga mira. de Dios, amigos. Chicos, pero eso verdad. no tiene nada Pero que que ver. inició, hay un versículo y Malena. A ver, léelo. Ponelo. No, hay otra historia que es como que alguien más lo quiere hacer y le dice que si Chris duda Angel. se hunde. Chris y yo dijimos. No me acuerdo bien, pero me Chicos. quedó la historia en la cabeza. Ya, el Dale, versículo de- del- A ver el versículo que dice. Salmos 1.6, con todo respeto, dice, pero todo debe respeto. pedirle a Dios con fe sin dudar nada, porque el que duda es como una ola de mar que el viento se lleva de un lado a otro. No sabe lo que quiere, por lo tanto no debe esperar nada del Señor, pues el que duda es inestable en todo lo que hace. Ese es el versículo Esa es de la la traducción. Ok. ¿Solo ese? Lenguaje actual. ¿Ay, de la duda? duda. Bueno, no sé mal, debe haber Bueno, más, bueno, pero seguro que estoy sí, seguro. pero Están diciendo- yo me quedé con el que caminó Chicos, sobre el agua. esperen. Perdón, chicos, no esperen, puedo. creo que Malena No puedo, no estaba puedo, disculpen, en lo me correcto. supera. En el chat están hablando de un tal Pedro, que creo que era uno de los discípulos. Un tal Pedro. Pedro debe ser quizás la persona protestante. Del palo cristiano, quizás la figura más conocida después de Jesús, Mirá, busca. Busquen, chicos. A ver, voy a preguntarle a ¿Qué le dice? ChatGPT. Ajá, Pero vos no busca. te estabas refiriendo a la historia de Pedro, No, yo Malena. me refiero de... Sí, porque él le dice que él también quiere caminar sobre el agua y él le dice como que si dudas te hundís, el que duda se hunde. Algo así es la historia. ¡Sí! ¡Toma! ¡Para vos! Es un buen refrán. Es un buen refrán, Si dudaste hundís, gato. Es genial, es genial. ¡Sí! ¡Te burlaste! Pero cuando Jesús vio fuerte los vientos, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Toma, para vos. ¿Vieron que yo tenía Escúchenme, razón? le acabo de preguntar a ChatGPT. Le puse, hola, ¿me puedes confirmar si el discípulo Pedro trató de caminar sobre el agua? Y dice, ChatGPT, ojo, él tiene toda la verdad. Sí, según el Evangelio de Mateo, el discípulo Pedro intentó caminar sobre el agua cuando Jesús lo llamó. La historia cuenta que los discípulos estaban en una barca en medio del mar cuando Esa vieron es la que a yo Jesús decía. caminando sobre el agua. ¡Wow! Pedro, al reconocerlo, le pidió que lo llamara para hacer lo mismo. Jesús le dijo que viniera, pero Pedro comenzó a caminar sobre el agua y al sentir el viento y el miedo dudó y comenzó a hundirse. Jesús lo rescató y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Malena. Malena lo sabía, Ok, estaba en lo ok, correcto. nosotros pensamos que estaba hablando de Reivindicada. Jesús. Y si dudaste hundí, capo. Así. Yo me imagino a Jesús diciéndole a Pedro: si dudaste hundí, macho, ¿qué querés que te diga? Te hundiste por tu culpa, porque dudaste.
Macho. Que Totalmente. nos parecía. Es que viene mucha Malena dosis que y no me pregunta sepa. ¿quién es ese que ¿Quién camina, es el que caminó sobre el agua? Era Jesús. Pero Y yo nos decía, parecía increíble que esta no lo fue la sepa. historia. Pero está Pida bien, disculpas, disculpa, Malena. Malena. Disculpa, Por Malena. hacernos la burla de Por haber vos. dudado. Efectivamente, hay alguien más que caminó sobre el agua, era Que Pedro. intentó. Evidentemente nosotros somos muy ignorantes Por en eso el es tema el y que no lo duda sabíamos. se hunde. Eso, a esa historia. Tenías me- razón. Confirmado. Fue Uno Malena. se hunde, es buenísimo, ¿Ustedes es buenísimo. Yo creo que en la Biblia falta el versículo el que duda se hunde. Doctrina, hermano, doctrina. Creo que esta frase puede ser doctrina jonense, ¿eh? El que duda se hunde. Es una buena adaptación de la historia, un buen resumen de la historia de Pedro y de Jesús, ¿eh? Fue muy gracioso, fue muy gracioso. Yo creo, con respecto a esta pregunta de si estás sólido con Dios, no, para mí no, Creo que sí hay una cuestión, hay un cierto poder de brujería y demás, pero yo entiendo que al que está en Cristo, no, es raro, yo entiendo que no. Pero no lo tengo tan sólido, no lo tengo tan masticado. No es algo que tenga tan masticado, sinceramente. Pero entiendo que no. A ver, no un amarre, me explico. No ¿viste esto que te congela? Esas cosas no. Esa cosa para mí es zaraza. Pero sí creo que... sí creo que puede haber cierta perturbación. Ahí está. La palabra perturbación me parece un poco más... punto medio. Yo creo que puede haber cierta perturbación. ¿Viste esto de que una persona... cuando está muy pasada de rosca desde cuestiones espirituales, pero no sé, es muy difícil de explicar. Déjenme pensarlo y en el próximo streaming se los digo mejor, porque no la tengo tan clara, tengo mis dudas. me hizo dudar, sinceramente me hizo dudar. Si dudaste hundís, gato. Es genial. Le va a caer una plaga de Egipto.